Bueno, formalmente les doy la bienvenida a esta clase número 4 de la materia ISO 14001. Hoy lo que quiero que veamos es aspectos vinculados. Vimos la semana pasada lo que tenía que ver con la parte legal de de la parte de residuos. Hoy vamos a ver, acá lo están viendo, regulación ambiental de la industria de la provincia de Buenos Aires. Otras cuestiones. ¿Qué es importante que ustedes sepan para el examen? Y recuerden esto muy presentemente, lo tengan muy presente. No puedo certificar esta norma internacional si no cumplo con todo el marco legal ambiental del distrito donde me muevo, donde estoy instalado. Es condición necesaria. Si yo no tengo todo esto, ¿qué hace discúlpenme que me retiro un poquito a sentarme sobre el respaldo porque estoy un poco cansado. A ver, disculpen, disculpen. Eh, Cuando un implementador tiene que, valga la redundancia, implementar esta norma, además de esa revisión inicial, ese relevamiento inicial, a ver en qué situación se encuentra la empresa que quiere certificar, dentro del marco de esa revisión inicial está el punto del cumplimiento de la legislación. Es decir, el implementador se va a tomar un tiempo específico para decir, primero se va a preguntar esto, ¿dónde está localizada la industria que voy a certificar? Puede ser que esté en provincia de Buenos Aires, pero puede ser que esté en Capital, en Cava, o puede ser que esté en Rosario. Con lo cual, en principio, si bien las leyes federales les va, ustedes tienen que saber que hay jerarquías de legislación. Ahora lo vamos a ver. Una de las cosas que más va a tener que tener en cuenta el hombre es que esa empresa cumpla con las leyes propias de la provincia donde se está instalada. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser el relevamiento y ve que alguna cosa no se está cumpliendo. Antes de continuar con el trabajo de certificación, le va a pedir a la empresa que regularice su situación. Es apropiado comentarles nuevamente de que estamos hablando de una norma voluntaria, pero que en este momento está muy, muy vinculada en esta norma al aspecto legal. ¿Sí? Son normas, yo las acepto voluntariamente. Lo que no puedo aceptar voluntariamente son las leyes. Las leyes las tengo que cumplir. La ley no me da margen de decir, bueno, si quiero la cumplo. No. ¿Sí? Porque vos recibís una inspección, no cumplís una ley, te clausura. Bien. Eh, para lo cual, como las jerarquías de normas, yo a veces, en este caso, me voy a hablar específicamente de leyes. Yo a veces digo normas y se puede malinterpretar. Voy a hablar de leyes. Hay, como jerarquía, voy a ir de lo más global a lo más particular. Si Argentina suscribe un acuerdo internacional, como por ejemplo el de cambio climático que Argentina suscribe, o el de protección de bosques naturales que Argentina suscribe, esas normativas están por encima inclusive de la Constitución Nacional. ¿Sí? Los acuerdos internacionales tienen jerarquía por encima de la Constitución. Luego, está la Constitución Nacional, que en el artículo 41 y en el artículo 43 habla expresamente del cuidado del ambiente y de las políticas ambientales. A partir de 1994, con la reforma legislativa, se incorpora por primera vez en la Carta Magna
en dos artículos, el 41 y el 43, aspectos vinculados al cuidado del ambiente. Después vienen las leyes provinciales y después viene la normativa municipal donde se encuentra localizada la empresa. En general, los municipios no hacen muchas normas ambientales a nivel ordenanza municipal. Pero si eventualmente existiera uno, lo tengo que considerar. Y después hay otro elemento que tengo que tener en cuenta, que son otros requisitos. Se lo voy a ejemplificar con un caso concreto. En el comercio fluido que hay entre Argentina y Brasil, que tuvo mejores épocas, donde, por ejemplo, había mucha ida y vuelta de material de construcción de automóviles. Por ejemplo, nosotros recibíamos piezas estampadas de Brasil y nosotros le enviábamos a Brasil motores siempre embalados en madera. Bueno, Brasil tiene una norma interna, una ley federal, por el tema del cuidado de que no entren vectores en la madera, porque si yo le mando de Argentina una madera que no está tratada, los vectores, los bichitos que están, los insectos, pueden hacer un desastre en los bosques nativos. Entonces, si bien no era una ley, yo lo que tenía que, además de cumplir con toda la ley, tenía que cumplir con ese convenio que había. Era como decir, bueno, a mí me pone una restricción para trasponer la frontera de Argentina con Brasil, la tengo que cumplir. ¿Sí? O sea que a veces se van a encontrar con que o tenés un cliente que te compra y manda tu producción a Europa. Y en Europa hay una restricción ambiental en relación al tipo de material de descarte. Yo la tengo que cumplir, no me queda otra. No es una ley, pero es una imposición que mi cliente me hace. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué nos queda ver importante en tema? Vamos a poner el ejemplo de que estamos en provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de la habilitación de las industrias. Las industrias tienen se habilitan por ley. Por los años 60 había una ley de industria que era el número 7229, una buena ley, donde se empezaba a hablar de manera sin darle este concepto de sustentabilidad, pero se empezaba, había, viste, como algunos comentarios respecto a las chimeneas, comentarios respecto a los líquidos que las empresas descartan. O sea, como que se iba formando una conciencia. Pero para mediados de la década del 90, y por 1996, se promulga la ley 11.459 de erradicación de industria, que ya incorpora decididamente la faz ambiental. De hecho, ninguna industria que se halle dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires puede operar si no tiene el certificado de aptitud ambiental, que es un certificado que le otorga OPDS. Yo tengo que cumplir con una serie de requisitos para obtener ese certificado, y el más relevante es que tengo que hacer un estudio de impacto ambiental de la operación de la fábrica. Un estudio de impacto ambiental es un procedimiento, se lo define así, ¿no? Procedimiento técnico legal, donde yo analizo un proceso industrial a escala de toda la empresa, ¿no? Como si la fábrica fuese una caja negra donde tengo cosas a la entrada, cosas a la salida y tengo descartes a mitad de camino. Entonces tengo que hacer una evaluación de cómo toda esa operación industrial afecta al entorno del medio natural.
si yo, eso se llama estudio de impacto ambiental. Eh, el área de impacto ambiental de OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, recibe mi estudio de impacto ambiental y emite una evaluación de impacto ambiental. Si es positiva, me otorga el certificado de aptitud ambiental que dura 2 años. Perdón, ahora 4. Acá una pequeña salvedad, acá figura otra cosa que es importante que ustedes vayan empezando a tomar contacto. Cuando hay una ley, o sea, las leyes, ¿quién las crea? Las crea en general, si no son proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, los proyectos de ley se discuten en las cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja. Si es un proyecto de senadores, después pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación y viceversa. Si es un proyecto de diputados, después pasa a senadores. La ley, el texto de la ley me dice... ¿Entre 6:30 y 7 vos podés venir a buscar cajas? 6:30, 7. Cortate, hermano, Sí, Robledo, cortate ahí un cachito. Dale. Mañana a las 8 supuestamente llega la mercadería. Si llega yo te aviso el día, pero para que estés atento. Entonces. Perfecto, Joya. Te aviso, vos me dijo recién mi señora que te aviso. Entre 6:30 y 7 tenés que estar ahí. Bueno. Cuando tengan que hablar, muchachos, con alguien fuera de la clase, córtense el micrófono, por favor. Bueno, les decía entonces, me perdí. ¿A dónde estaba? Disculpen. No, está bien. Disculpen, era una llamada. Sí, laburo, está bien. Bueno. Estaba con las leyes. Que las leyes bueno, está bien. No, que teníamos que saber algo específico. Gracias, Ariel. No. Las leyes. Una ley entra en vigencia cuando se publica en el boletín oficial de la nación o de la provincia de acuerdo al ámbito donde tenga vigencia. Pero para poder ponerse en funcionamiento, para poder aplicar esa ley, se tiene que promulgar el decreto reglamentario. La ley nos dice lo que quiere hacer y el decreto reglamentario vinculado a esa ley me dice cómo hacerlo. Es como un instructivo de uso de la ley. ¿Sí? Entonces, la ley está. ¿Qué ocurrió en los últimos años? Este decreto 1741/96 dejó de existir cuando se promulgó el decreto reglamentario 593/2019 y cambió algunas cosas. ¿Qué dice esta ley? Dice que las industrias que se van a instalar en la provincia de Buenos Aires lo deben hacer en zonas que sean aptas para el tipo de actividad que van a desarrollar. Es decir, plantea en su texto una suerte de ordenamiento del territorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque históricamente en el proceso de sustitución de importaciones que se dio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue medio caótico. En realidad se priorizaba el concepto de estar cerca de un cuerpo de agua para arrojar los residuos del proceso y que acá nadie vio nada. Bueno, eso obviamente después de 70 años, 80 años, no era posible y había que cambiar el concepto. ¿Y cómo se cambia? Bueno, voy a clasificar a las industrias en 3 categorías. Y las industrias pueden obtener la primera categoría, segunda categoría o tercera categoría. La primera categoría son fábricas inocuas que tienen
muy bajo impacto ambiental. El otro día vi una publicidad de Roig, los guantes de fútbol. La gente que fabrica esos guantes se destaca a unas 4 o 5 cuadras del barrio Fuerte Apache. Y es ni más ni menos que una actividad de textil, donde lo único que tiene como una maquinaria es una tijera colgada del techo porque corta de muchos tramos, y es una industria de primera categoría, o sea que no genera efluentes líquidos, no genera residuos especiales, no genera ruido, no genera emisiones gaseosas. Bueno, solo se le hace hacer un informe ambiental y se le otorga el certificado de aptitud ambiental. ¿Sí? Después están las segundas categorías, que son un poquito más molestas. Esas, ahora les voy a explicar dónde se pueden instalar. Y después están las riesgosas, las grandes plantas que manejan, que pueden ser así, o grandes plantas. ¿Cómo se llaman las de segunda categoría? Le dicen molestas. Y a las terceras categorías se las llama riesgosas. Entonces, la segunda categoría, a ver, vamos a verlo directamente de acá. Acá está. Esta fórmula polinómica se llama nivel de complejidad ambiental. Esta polinómica tiene estos factores donde esto es el rubro industrial. Está clasificado a nivel internacional los rubros industriales con un código que es lo mismo en Argentina, Sri Lanka, en Israel, es mundial. Este factor tiene en cuenta los efluentes y los residuos. RI, los riesgos, riesgo de incendio, riesgo de explosión, riesgo de vuelco, ¿sí? DI, la dimensión, y LO, la localización, que ahora vamos a ver. Cuando el nivel de complejidad ambiental alcanza hasta los 15 puntos, estamos en presencia de una industria de primera categoría. Cuando está entre 15 y 25 puntos, de segunda categoría, y cuando está por encima de los 25 puntos, tercera categoría. Yo recién les hablaba de que en general las industrias que son muy espaciosas y que tienen productos químicos, por lo general caen en tercera categoría, pero hay algunas industrias que se desarrollan su actividad en espacios muy pequeños, pero debido al riesgo de las materias primas y de los residuos que generan, automáticamente son consideradas de tercera categoría. Tal el caso de las fábricas de cromado. Un taller de cromado puede estar instalado en 600 metros cuadrados en un barrio y ser de tercera categoría. Así que cuidado con eso. ¿Qué pasó? Bueno, acá está, ve cómo se van el rubro, la localización de la empresa. Cuando yo inicio el trámite de habilitación de la industria, me voy con un legajo técnico al municipio, con una memoria técnica, los planos, y les digo, bueno, yo alquilé un galpón en el lote tal, que está en las calles tal, entre tal y tal, del barrio de tal. Bien, quiero hacer esta actividad, ¿puedo desarrollarla? Entonces, a vos te dan una factibilidad, una prefactibilidad. Le dejas el legajo, si está todo bien, te llaman y te dicen, está ok, podés seguir avanzando. Eso se llama zonificación, ¿sí? ¿Qué criterio tiene el municipio para decir que esa actividad puede ir ahí o puede no ir ahí? En principio,
sí, hay dos tipos. Uno, vieron que uno clasifica las industrias de un montón de maneras, pero en general también se usa una más sencilla. Industria seca, industria húmeda. Una industria seca es una industria que no genera flete líquido. Y una empresa húmeda es una empresa que, por un lado, toma agua de la red o de la napa, la usa y la tiene que volcar. Entonces, La si yo... primera, pues, ¿Cómo? Reuch, el ejemplo, Seca, totalmente, porque no usa agua. por eso está. Por En la, ejemplo, en la locación de las empresas, ¿los polos industriales tienen algo que ver que eligen ciertos lugares para armarlos? claro, porque se arma una infraestructura vial. Acá hay ciertos factores que pueden, cuando vos tenés que instalar una industria, los ingenieros industriales, que son los que hacen los cálculos de la demanda de servicios que van a requerir, dicen, bueno, en principio, che, ¿qué máquinas vamos a poner? Esta, bueno. ¿Cuántos HP suma todo esto? 1700. Bueno, ¿tengo energía disponible en el lote? Porque si vos querés poner eso en un barrio, no podés. Entonces, por lo general, los polos industriales, los parques industriales, desvían las trazas de alta tensión y media tensión hasta esos predios para después redistribuir con una planta de distribución eléctrica adentro para la demanda de los clientes. ¿Sí? Lo mismo cuando se trata de gas, ustedes lo saben mejor que nadie. Lo mismo se trata cuando necesito agua, volumen de agua. Hay procesos que requieren 1.000.000 de litros hora. Y si yo voy a un lugar, olvídate que sea un servicio provisto por AISA. Ahí tenés que perforar, hacer perforaciones. Y después la descarga, ¿dónde tiró? Yo usé 1.000.000 de litros hora. ¿Y ahora dónde los pongo? Los tengo que descargar. Y cuando lo voy a descargar, ¿me da el diámetro del caño de la cloaca para descargarlo? Entonces, La todo es... accesibilidad también, Ricardo, ¿Cómo? digamos, la accesibilidad, cómo llegar, cómo transportar, A ver, justamente cuando cómo yo... llega la materia prima, digamos. Exactamente, porque hay muchos predios que están muy bien. Vos fíjate que ahora los parques industriales, por lo general, se están desarrollando en cercanías de autopistas. Entonces, con lo cual, Ahora, todo lo Cañuela que... hay uno grande. ¿En? Ahora hicieron. Cañuela, Ruta En 6 hay uno Cañuelas, grande. sí. Ese. Hay uno que inclusive, hay uno más chiquito que se hizo en Navarro. Sí, ese sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahora hay uno, yo estuve habilitando algo ahí en Ezeiza. Bursaco también tiene uno grande. El parque es un parque abierto. A ver, Sí. la ley prevé 5 zonas para ordenar el territorio, ¿sí? La primera de esas zonas son las zonas residenciales de uso exclusivo, donde vos no podés poner ni siquiera un kiosco, ¿sí? Después están las zonas comerciales mixtas, donde vos podés poner comercio, alguna industria de primera categoría. Después están las industriales mixtas, donde podés poner empresas de categoría 1 y 2. Y después, cuando hay que poner industria de tercera categoría, solo parque industrial, o la alternativa es lo que se conoce como polígono industrial abierto. Tal es el caso en Almirante Brown del parque de Bursaco. ¿Por qué? Porque es un parque abierto. Ricardo, está cerca de mi casa, de Loyani Bursaco. Claro. Grande. El problema que tiene es que todavía hay gente que se metió y hay gente viviendo cuando no podría haber gente viviendo. Se va a cortar, muchachos, en cualquier minuto, ya,
por favor, volvemos en 10 minutitos, volvemos. Entonces, ¿qué es lo que les estoy significando? No es como antes que yo me instalo donde quiero ir. Como me decía Robledo, hoy se diseñan, se desarrollan lugares